Antonio José Valencia. En la Villa Olímpica, al costado noroccidental del estadio Hernán Ramírez Villegas, se ubica esta escultura conmemorativa del padre Antonio José Valencia, en cemento moldeado, elaborada en la década de los 90. La obra se ubica en un pedestal prismático de 4 metros de altura. El padre se encuentra representado pateando un balón hacia adelante con su pie derecho, a la vez que se equilibra inclinando su cuerpo hacia atrás, mientras lleva puesta su sotana. Sacerdote de origen quindiano, fundador del complejo deportivo Villa Olímpica y autor de la obra El Cristo de Belalcázar, consiguió el patrocinio económico para la Liga Departamental de Ciclismo, así como también impulsó obras viales que contribuyeron al progreso de Risaralda. La Guadua. Llegamos a la Avenida Sur o Avenida de las Américas frente al edificio multifamiliar. Aquí se puede apreciar esta escultura desde el año 1994, elaborada por la artista Inés Bolívar de Laurens. Esta obra ilustra 4 guaduas con tamaños distintos, de colores terracota y azul pastel. En una de ellas se logra identificar una lagartija de 1,70 m de largo, aferrada al tallo y sintonizada con los matices de este pequeño guadual. En la parte inferior se encuentran 2 planos irregulares que probablemente hagan alusión a los ríos Cauca y Magdalena, así como a las cordilleras central y occidental. La obra posee unos 5 metros de alto aproximadamente, modelada y ensamblada con materiales como la fibra de vidrio, lámina de acero y concreto. La obra representa una de las plantaciones más abundantes y valiosas dentro de la flora risaraldense y de todo el país. Tanto la planta como el reptil han sido dotados de múltiples valoraciones en este territorio desde tiempos prehispánicos. Benito Juárez, instalado en el parque que lleva su nombre, sobre la avenida 30 de agosto con 32. Podemos encontrarnos desde el año 1968 este busto en homenaje al benemérito de las Américas, Benito Juárez. Estructuralmente, la obra se compone de 2 pedestales de distintos tamaños. El primero tiene una altura de poco más de 2 metros de alto. En su cara frontal se encuentra incrustado el escudo de los Estados Unidos mexicanos y sobre él reposa el busto en bronce del homenajeado abogado y político mexicano, mientras el segundo pedestal tiene incrustado en su parte frontal un pergamino con inscripción conmemorativa. Benito Juárez, un personaje histórico que siempre mantuvo sus raíces en medio de la lucha. Fue una figura importante en el campo político mexicano y uno de los actores en la consolidación del país como república. Durante la década de los años 60 existió un consulado mexicano en el mismo lugar en el que hoy se encuentra el parque. Óscar Terán, unas 7 cuadras más abajo del Benemérito de las Américas, sobre los túneles de la calle 25, en la avenida 30 de agosto, nos encontramos con una de las esculturas más antiguas de la ciudad de Pereira. Instalada aquí desde el año 1928, elaborada bajo talla de mármol, mide 75 centímetros de alto, la recubre una pintura blanca y reposa sobre un pedestal de casi 1,5 metros de alto, donado por el Club Rotario. Este busto representa al panameño Óscar Terán, que defendió los derechos territoriales de Colombia en la intrusión norteamericana para la separación del Istmo Panameño, un recordatorio de acciones políticas que Pereira reconoce en la obra escultórica. Fusión. Hemos llegado al ala oeste del Parque Olaya Herrera. Contiguo encontramos el centro comercial Uniplaza, sobre la avenida 30 de agosto con 22. Aquí podemos apreciar en una pequeña zona verde
Esta obra de abstracción geométrica de aproximadamente 8 metros de alto por 2 de ancho. Su autor es el reconocido artista Jaime Mejía Jaramillo. Se compone de 5 planos seriados, elaborados en ángulo de acero, dispuestos gradualmente en forma vertical y ligeramente separados, lo que supone el efecto progresivo que produce un espejo frente a otro espejo y creando una dinámica visual cuando se mueve alrededor de ella. Esta obra armónica, geométrica y abstracta reposa en este lugar sobre una pequeña base trapezoidal desde el año 1989, siendo en ese entonces el rojo su color original.